Hola, padre Josecito. Hola, gatito. ¿Y ahora por qué tan triste? Porque me encontré a una persona que no es católica y dice que ya se está acabando la iglesia. ¿Eso es cierto? Mira, te voy a responder con algunos ejemplos. ¿Tú crees que si una persona tiene cáncer, se va a morir? Pues depende. Así es. Si la persona que tiene cáncer no hace nada, por supuesto que se muere. Pero si toma las acciones necesarias, puede salvarse. ¿Cómo qué acciones? Tratar de sanar a las células enfermas. Si no es posible, erradicarlas. Pero sobre todo, fortalecer a las células sanas para que no se enfermen. Tiene razón. Por eso la quimioterapia, la radioterapia o las amputaciones, aunque son dolorosas, se tienen que hacer para que la persona no se muera. Ya con este ejemplo, te puedo decir que lo mismo sucede en la iglesia. O sea que los católicos somos como las células que forman un cuerpo. ¡Exacto! Algo así enseñó San Pablo en su primera carta a los Corintios. Cristo quiere que vivamos como células sanas, ayudándonos unos a otros. Lamentablemente, algunas células se separan de Él para seguir al maligno. Y es que el maligno, como nos dice San Pedro en su carta, busca como león rugiente a quien devorar, y especialmente ataca a personas fundamentales para que todo el bien que han hecho caiga por tierra. Por eso, gatito, tenemos que hacer mucha oración por la iglesia, por el Papa y por todos los sacerdotes para que no caigan en sus garras. ¿Entonces el maligno es el que llena de cáncer la iglesia? Sí, pero afortunadamente contamos con Cristo, que es el médico. Él profetizó que su obra, la iglesia, siguiendo sus pasos, sus recomendaciones, jamás desaparecerá. Sí, recuerdo que le dijo a San Pedro que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no prevalecerán sobre la iglesia. Sí, pero eso no es algo mágico, sino que implica el esfuerzo de los fieles. Cristo hace su parte para santificar a la iglesia, pero también nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Oiga, y regresando al ejemplo del cáncer, ¿qué tendríamos que hacer con los cristianos o las células que se han enfermado con el cáncer del pecado o los escándalos? Invitarlos a que reconozcan su pecado, su cáncer, su mal, que se conviertan y exigirles que reparen el daño que han hecho, porque con sus malas acciones dañan a la iglesia. Pues sí, porque hay algunas personas que por culpa del escándalo de una de esas malas células sienten la tentación de salirse de la iglesia que formó y sigue cuidando Cristo. Eso es muy triste. Con lo que me dice entiendo que lo primero que Dios y la iglesia quieren es salvar a esas células enfermas. Así es, gatito. Así nos lo dice a través del profeta Ezequiel. No me complazco en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Oiga, ¿y si esas células, personas, no quisieran cambiar? ¿Qué tendríamos que hacer? En ese caso, debemos erradicarlas de la comunidad, aunque podemos decir que, por su mala actitud, ellas se salieron solas. Tiene razón. No puede ser parte de la comunidad alguien que está contra ella y en lugar de construir o unir, destruye o desune. Eso es doloroso, pero es más doloroso permitir que sigan haciendo daño a la iglesia y a la obra de Cristo. Pues sí, por eso hay que tratar de sanar a las células enfermas y si no se puede, ni modo, erradicarlas. Así es, pero la otra acción también es muy importante. No por sanar o erradicar a las células enfermas o malas, vamos a descuidar a las células sanas. Tiene razón. A las buenas hay que fortalecerlas para que no se desanimen, que no pongan su atención en las cosas malas, sino por el contrario, en tantas cosas buenas que hacen los católicos, que si alguien les dio un mal ejemplo, un mal testimonio, que el testimonio bueno de las células buenas sea del doble o del triple. En otras palabras, que brillen más las obras buenas y el testimonio de compromiso y fidelidad que la oscuridad de las malas células. Lo has dicho muy bien. Oiga, padrecito,
Espero que no se incomode, pero es que me surgieron dos preguntas. Pues no te quedes con ellas y dímelas. A ver, ¿qué pasaría si llegáramos a tener un mal sacerdote, un mal obispo o un mal papa? Mira, los sacerdotes, los obispos y el papa tienen la misión de guiar a la iglesia y de dar el mejor ejemplo. Pero si llegaran a fallar, recuerda que la iglesia no es únicamente el papa, los obispos o los sacerdotes, sino también todos los fieles, todos los católicos como tú. ¿Eso significaría que si uno de ellos falla, no por eso se acaba la iglesia? Exacto. Podrá fallar un sacerdote, pero muchos otros no. Podrá fallar un obispo, pero muchos otros no. Incluso podrá fallar el papa, pero muchos otros fieles sacerdotes y obispos no. Por eso la iglesia continúa adelante. Con razón, cuando muere o renuncia un papa, la iglesia no por eso se acaba, sino que sigue viva, aunque los cardenales a veces se tarden en elegir a un nuevo papa. Desafortunadamente hay células a las que solo les gusta juzgar, pero hay muchas otras más células a las que les gusta comprender a la gente. Hay células a las que solo les gusta rezar, pero hay muchas otras más a las que les gusta rezar y comprometerse. Hay células a las que les gusta solamente vivir su fe a solas, pero hay muchísimas más a las que les gusta vivir su fe en comunidad. Tiene toda la razón. Me da mucho gusto que lo hayas entendido. Pues a mí más. Lamentablemente, la iglesia ha tenido épocas con malos fieles, con malos sacerdotes, con malos obispos o incluso con malos papas. Pero fíjate que en medio de esa adversidad, Dios nunca la ha abandonado, sino por el contrario, ha hecho que surjan grandes santos que brillen en medio de la oscuridad. Con eso me queda claro que lo que dijo Cristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no es una promesa, es una realidad. Todos los católicos, todos los que formamos la iglesia somos pecadores. Por eso Cristo vino a salvarnos para que, en lugar de ser células malas, destructivas, uniéndonos unos a otros, siendo células buenas, fuertes y trabajando juntos, siguiendo sus pasos, vayamos construyendo el reino de Dios. Eso es cierto. Ahora estoy seguro que con nuestra oración y nuestro trabajo, el cuerpo de la iglesia estará formado por las mejores células.